Trascendiendo Fronteras. El día de hoy nos acompaña Mónica Hernández, perfusionista en la clínica CardioVit en Medellín. Al chat enviaremos un link de asistencia, por favor checarlo. Mónica, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy con el tema ECMO en Glen y Fontan. Bienvenida. Buenas noches para todos, muchísimas gracias. Agradezco pues a los que se están conectando y van a compartir con nosotros este espacio. Bueno, quiero antes a los que no están conectados en otros lugares como Perú, Argentina o de otros países, que hoy vamos a presentar la experiencia de la clínica CardioVit en este tipo de terapia. Nosotros somos una clínica de cuarto nivel de complejidad, llevamos más o menos 7 años con el programa de ECMO y desde el 2018 aplicado a Glen y Fontan. Entonces el objetivo es presentar los casos que hemos tenido del 2018 a la fecha. Para el desarrollo del tema vamos a abordarlo en 3 etapas. La primera, vamos a hablar a nivel general de qué es el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico y la paliación por etapas. En un segundo momento hablaremos qué hay sobre la literatura que nos ilumine este tema y en tercer lugar pues daremos a conocer cuál ha sido nuestra experiencia frente al Glen y frente al Fontan. Entonces, para hablar del síndrome del ventrículo izquierdo, hay que decir realmente que es una patología que se presenta de 1.4 a 3.8% de todas las cardiopatías congénitas. Empiezan los 50 y al comienzo la sobrevida era bastante pobre, sin embargo, con las diferentes técnicas que se han aplicado y a lo largo de estos casi 50 años ha aumentado hasta en un 90% es la sobrevida en este tipo de patología. Si vamos a hablar del síndrome, tenemos que decir que anatómicamente se caracteriza por una atresia de la válvula aórtica y en consecuencia una hipoplasia de la aorta ascendente y el arco aórtico. También se puede presentar atresia o estenosis de la válvula mitral, una hipoplasia del ventrículo izquierdo, ductus arterioso persistente. Esta es una patología, ductus arterioso completamente dependiente, es decir, si se cierra el ductus, pues obviamente el niño no podría sobrevivir. Y también presenta una CIA. Esta CIA es de características restrictivas hasta en el 22% de la población. Si hablamos a nivel fisiológico, todo está relacionado con qué tan restrictivo sea o no esa comunicación interauricular. Entonces vamos a tener grado 1 cuando el defecto interatrial es restrictivo con un PQS de 1, no restrictivo mayor de 1 y un defecto interatrial muy restrictivo que es un QPQS menor de 1 que ustedes lo ven. Embriológicamente no podríamos decir cuál es la causa específica, porque como ustedes ven es una suma de malformaciones. Entonces aún no podemos atribuirle algo específicamente a la embriología, sin embargo se asocia a muchos síndromes genéticos como el de Turner. Y vamos a verla un poquito qué es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, como ven en la imagen que tienen a la derecha, ahí está completamente descritas las anormalidades que presenta este síndrome y son un ventrículo izquierdo hipoplásico, pequeño, en algunas ocasiones ausente, una aorta ascendente bastante hipoplásica, incluso puede medir hasta menos de 3 milímetros, ahí las características anatómicas también a veces pueden empobrecer o hacer oscuro el pronóstico del neonato, un arco aórtico hipoplásico, un ductus arterioso permeable que de manera retrógrada va a perfundir las coronarias y las ramas supraórticas y de manera anterógrada va a estar perfundiendo la aorta descendente, ustedes lo ven acá. Tenemos entonces también una comunicación interatrial y vamos a hablar entonces que vamos a tener casi que una aurícula común y un ventrículo derecho que en este momento vamos a tratar de convertirlo en un ventrículo sistémico o un ventrículo con el que se pueda dar otra vez la circulación sistémica.
Entonces, ¿cómo son los gradientes? Vamos a encontrar que de la vena cava superior y de la vena cava inferior llegan estas saturaciones en 61 y 62%, pasa a la aurícula común y se mezcla con la sangre que está viniendo oxigenada del atrio izquierdo a través de la comunicación interatrial. Así, estas saturaciones que estaban al 62% mezcladas acá en la aurícula pasan al 80%, ingresan al ventrículo derecho, que en este momento está dando una circulación paralela al 80% con una salida del 80%. Aquí ven el ductus con la saturación de la aorta descendente. Y esto es básicamente lo que tenemos, por eso es que son niños que saturan entre 75 y 80%, van a ser niños cianóticos y así se va a comportar el movimiento de esta cámara. Entonces, ¿cómo vamos a tratar este síndrome quirúrgicamente? El éxito ha sido la paliación por etapas. La primera etapa es la etapa Norwood, que se da en el primer mes de vida o antes, porque recordemos que en la vida fetal las resistencias vasculares pulmonares van a estar aumentadas, las resistencias vasculares sistémicas disminuidas y el ventrículo derecho puede asumir esa circulación intrauterina. Pero una vez el niño nace, es imposible que sobreviva mucho tiempo con esa circulación paralela. Entonces se debe hacer en los primeros 20 días. La etapa 2, o de transición, como ha sido llamada por algunos autores, es el Glenn, y es de transición o un reparo parcial hacia el objetivo que es tener una circulación en serie. Se da de los 4 a los 6 meses. ¿Por qué no se operan niños menores de esa edad? Porque todavía no hay un crecimiento suficiente y porque todavía si se operan antes de los 3 meses, se dice que está asociado a más comunicaciones arteriovenosas. Y la etapa 3, o la etapa que completa esta circulación en serie, que es el Fontan. Entonces lo ven acá, vamos a migrar de una circulación en paralelo a una circulación en serie. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos del Norwood? Primero, tener una salida del flujo sistémico sin obstrucciones, un retorno venoso pulmonar sin obstrucciones y un flujo sanguíneo pulmonar controlado a través de dos mecanismos, o una fístula BT modificada o una derivación de sangre. Entonces, cuando llega el niño y hemos identificado que tiene todas las características de un síndrome de ventrículo izquierdo y la primera etapa o la primera intervención que vamos a hacer es el Norwood, lo primero que vamos a hacer es ligar el ductus, evaluar cómo se comporta la parte inferior del organismo, porque si hubiera alguna alteración ahí tendríamos que cambiar la forma de canulación y canular el ductus. Si se comporta bien, seccionamos el ductus y vamos a hacer una incisión, ustedes la ven ahí, vamos a empezar con la reconstrucción de la aorta descendente, el arco, hacemos el paro cardíaco y después hacemos la neoaorta, que es una incisión lateral entre la arteria pulmonar y la aorta hipoplásica que teníamos, para que la neoaorta salga de este ventrículo que más adelante llamaremos ventrículo único. Y después haremos una derivación, ya sea un tubo que va a ir desde la arteria innominada o la subclavia hasta la arteria pulmonar, o un tubo que va desde el ventrículo derecho hacia la pulmonar. Y vamos a hacer un aumento de la CIA, ¿cierto? Porque recordemos que si hay una CIA restrictiva, va a ser mucho más difícil que se dé esta mezcla y entonces la oxigenación sistémica va a estar más comprometida. Entonces, mucho se ha hablado
en los últimos años, y específicamente en el año 2010, cuando sale el estudio de ventrículo único, se toman 15 instituciones de América del Norte y evalúan los niños que iban a ser llevados a Norwood. Evaluaron la fístula BT modificada y la fístula de Sano. La fístula de Sano nace en el año 2000 con el doctor Sano, quien la propone de esta forma, una ventriculotomía, un tubo hacia el lecho pulmonar. ¿Qué encontramos con la fístula BT modificada? Que favorecía el robo coronario. Entonces los pacientes en el posoperatorio inmediato podían presentar infarto, ¿cierto? Porque se comprometía la circulación coronaria porque había un flujo retrógrado en la fase diastólica que pues empobrecía que las arterias coronarias estuvieran bien perfundidas. Cuando llegas a la fístula de Sano, encuentran que este robo coronario no es tan frecuente. Entonces, digamos que básicamente esa sería la ventaja en los primeros 14 meses. Después, este estudio va a mostrar que después de los 14 meses no hay diferencias importantes ni en la morbimortalidad ni en que el paciente termine en trasplante cardíaco. ¿Cuál utilizamos nosotros acá en la clínica actualmente? Norwood Sano. Seguimos en la etapa 2 y entonces estamos adecuando. Acuérdense que todo lo que va a pasar acá son movimientos de volúmenes a expensas de gradientes que se van a dar en las diferentes cámaras. Entonces, vamos a entrar a la etapa 2, la etapa de transición, con la técnica del Glenn, que nace en 1958, con una excelente sobrevida también. Pero las condiciones para que los niños avancen de ser intervenidos por Norwood a el Glenn son estas. Primero, que tenga un peso adecuado para esa edad. Recordemos que vamos a estar desde los 4 a los 6 meses idealmente, aunque hay estudios que reportan Glenn en pacientes más de una edad más avanzada. La válvula aórtica debe ser una válvula con una función normal. La presión arterial pulmonar media debe ser menor de 18 milímetros de mercurio, aunque los estudios que están saliendo del 2018 para acá están hablando incluso que valores de presión arterial media menores de 16 milímetros, y ahorita vamos a conocer la razón. Un gradiente transpulmonar entre 7 y 9 milímetros de mercurio, una presión telediastólica ventricular menor de 12 y una vasculatura pulmonar normal. Si estas características se dan, entonces vamos a entrar en esta cirugía de Glenn. Desde que nacen en el 58 se han descrito más o menos 14 formas de hacer este tipo de procedimiento. Pero va a ser Haller en 1964 que propone la técnica de Glenn bidireccional. Entonces, antes de él estaba el Glenn clásico, que simplemente consistía en hacer una anastomosis término-terminal entre la vena cava superior y la arteria pulmonar derecha. Esto dejaba sin flujo al lecho pulmonar izquierdo. En 1964 se propone el Glenn bidireccional y consta de una anastomosis terminolateral con la arteria pulmonar, lo que permite que parte de ese flujo también se derive al pulmón izquierdo, y eso hizo que se presentaran menos derrames, menos kilotórax. Digamos que de este momento para acá todos estamos en Glenn bidireccional. Y el super Glenn, que simplemente es adicionar más flujo pulmonar a ese lecho. Recordemos que en el neonato el gasto cardíaco, el retorno venoso, el gasto cardíaco representa el 49%. Es decir, vamos a migrar un volumen considerable a ese lecho pulmonar para que se oxigene, y vamos a pasar de saturaciones de 80 a saturaciones de 85.
¿Cuál es el objetivo entonces? Disminuir la sobrecarga del volumen del ventrículo sistémico, y recordemos que cuando los niños nacen con este síndrome tienen una sobrecarga de ese ventrículo entre 250 hasta 350% más, de acuerdo a su superficie corporal, al área de superficie corporal. Entonces el GLEM se dice que va a descargar en un 90% ese volumen del ventrículo. Cuando entremos al Fontan les diré cuánto será el porcentaje para el Fontan. Y proporcional un flujo sanguíneo pulmonar a baja presión, es decir, no vamos a derivar del sistema venoso al sistema pulmonar de una manera pasiva, con un flujo pasivo, para que la sangre se oxigene. No vamos a requerir la intervención de un ventrículo que lo bombee. Solamente es la potencia o la energía postcapilar lo que nos va a ayudar a migrar ese flujo. Definitivamente, para hablar del GLEN hay que decir que el flujo sanguíneo pulmonar depende completamente del gradiente transpulmonar. ¿Y cómo se define este? Como la presión arterial pulmonar media, que en ocasiones equivale a la PVC, menos la presión de la aurícula común. Este valor debe estar entre 7 y 9, como ya lo mencionábamos. Si hay un aumento de la presión de la arteria pulmonar y hay un aumento de la presión de la aurícula común, vamos a tener por consiguiente una disminución de ese flujo sanguíneo. ¿Qué puede hacer que se aumente la presión pulmonar? Que haya insuficiencia de la válvula, que haya una sedia muy restrictiva, una hipoplasia importante también a nivel pulmonar. Entonces, todos esos factores es multicausal lo que nos va a llevar a ese aumento de presión. ¿Cuáles son los factores de riesgo que van a aumentar la morbimortalidad de estos neonatos, de estos pacientes, que haya una presión arterial pulmonar media mayor de 16 milímetros de mercurio? Y en el estudio que evalúa específicamente este parámetro nos hacen la aclaración o hacen énfasis en que la presión arterial pulmonar media aumentada más el índice de la resistencia vascular pulmonar disminuida con un QPQS bajo, que nos indica que hay una disfunción ventricular. Esas tres condiciones hacen que haya una mayor morbimortalidad. Entonces hay que estar muy atentos a esos tres parámetros: que haya oxígeno suplementario preoperatorio, sildenafil, que muchos de nuestros niños van a tener eso en su terapia, y una disfunción sistólica del ventrículo dominante. Y ustedes preguntarán, ¿por qué se presenta una disfunción sistólica? Y tenemos que recordar que cuando empezamos a quitarle la precarga a ese ventrículo, vamos a tener un aumento en las resistencias vasculares sistémicas. Ese aumento en las resistencias vasculares sistémicas nos va a aumentar la poscarga de ese ventrículo, que al final lo llevará a una disfunción sistólica, a una disfunción diastólica y a un compromiso importante. Entonces, digamos que esas son las causas por las cuales nosotros en esta etapa podemos tener disfunción sistólica. Otros factores, ustedes los ven ahí: que haya una regurgitación o una insuficiencia de la válvula auriculoventricular, que haya un aumento de la presión venosa central o un aumento del gradiente transpulmonar. La disfunción ya la acabamos de mencionar. Un bajo peso para la edad, el sexo femenino, una atresia, una estenosis o una estenosis mitral o atresia tricuspida, un aumento de las resistencias vasculares pulmonares mayor de 3, incluso 4 dirán unidades Wood, un bypass cardiopulmonar, un tiempo de circulación extracorpórea prolongado que requiera reoperaciones o cateterismos, y básicamente eso. Llega el Fontan. Si hemos superado con éxito estas dos etapas, vamos a entrar en la última etapa del reparo. Nace en 1968, pero en 1990 empezamos a hablar de un Fontan fenestrado. Si bien para llevar a los niños a GLEN, para llevarlos a Fontan también hay que cumplir unas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones?
pues entonces que haya una edad entre 2 a 5 años, o que el niño presente un peso entre 15 y 20 kilogramos, que las resistencias vasculares hayan caído, sean menor de 2 unidades WUP, una presión de arteria pulmonar menor de 16 o una presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo menor de 10. Con esto, muy importante, una función de la válvula auriculoventricular normal y un adecuado diámetro de ramas pulmonares con un índice de Magun mayor de 2. Si estas condiciones se dan, seguiremos en este reparo. ¿Y en qué consiste? Entonces, consiste en realizar una anastomosis de la vena cava inferior a través de un tubo extracardíaco a la arteria pulmonar. Pero hacer esto requiere que, recuerden que veníamos de una circulación, lo que queremos llegar es a una circulación en serie. Entonces, lo que vamos a hacer, aquí tenemos el ventrículo, la aorta, lo que vamos a hacer es favorecer más flujo pulmonar a través de este sistema venoso, ¿cierto? Entonces ya vamos a pasar, ya vamos a superar la saturación mayor de 85%. Y se habla entonces que vamos a crear un sistema neoportal artificial, es decir, vamos a tener un movimiento sanguíneo de un lecho capilar a otro lecho capilar a través de la energía postcapilar del sistema venoso y no a través de un ventrículo que realice las funciones de bombeo. ¿Cuál es la característica de este sistema neoportal que vamos a tener? ¿O cuáles son los componentes? Entonces, estos reparos cabopulmonares, las arterias pulmonares obviamente, la red de capilar pulmonar y las venas pulmonares que nazcan o que tengan conexiones auriculares. Estos 4 componentes harán parte de nuestro sistema neoportal artificial. Si decíamos que en el GLEN la descarga es alrededor del 90% de volumen, aquí en el Fontan vamos a lograr descargas entre el 50 y el 80%. Pero algo muy importante en el GLEN es hablar de la fenestración. La fenestración, ¿en qué consistirá entonces? Será un orificio creado quirúrgicamente de aproximadamente 4 a 5 milímetros. ¿De qué depende el tamaño? Del tamaño de la vena cava inferior y de las arterias pulmonares. Y yo lo he llamado a nivel personal, y espero pues que los estudiosos del tema no se resientan con este nombre que lo puse, un shunt de rescate. ¿Por qué? Porque es un shunt de rescate, porque este orificio nos va a permitir que cuando haya un aumento de las resistencias vasculares pulmonares, el niño o el paciente no pierda su gasto cardíaco. Recordemos que en el Fontan el paciente alcanza un umbral de gasto cardíaco, pero no es capaz de alcanzarlo todo. Entonces, con esta fenestración vamos a tener un flujo de derecha a izquierda, y lo vamos a explicar en esta tabla. Entonces, ustedes están viendo acá que tenemos 3 parámetros que vamos a evaluar, que son la presión venosa central, la saturación y el gasto cardíaco, en porcentaje de acuerdo al área de superficie corporal. Y en esta línea tenemos el tamaño de la fenestración. Entonces, cuando tenemos presiones, estoy en la línea verde, cuando tenemos presiones venosas centrales bajas, ustedes lo ven acá, vamos a tener una saturación óptima en la línea punteada verde y vamos a tener un gasto cardíaco que equivale al 80% de la superficie corporal del paciente, ¿cierto? Es decir, lo vamos a tener en las condiciones que necesitamos. Pero, ¿qué pasa cuando la presión venosa central aumenta? Y lo ven en la línea roja. Es nuestra línea roja, ven que la PVC está mayor de 20. Aquí la saturación venosa, la saturación arterial, perdón, está al 80, pero con una salida más baja, de 60. Y el gasto cardíaco
Si no estuviera fenestrado, caería, y lo ven acá, en esta línea roja gruesa. Si no estuviera fenestrado, caería, pero como está fenestrado, entonces va a evitar que esa caída se dé de manera brusca y que sea incompatible, ¿cierto? Entonces, nos permite la fenestración que ante un aumento de las resistencias vasculares pulmonares tengamos un gasto cardíaco no fijo, pero sí óptimo para ese paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que van a aumentar la mortalidad o que incluso van a hacer pensar en una terapia de soporte de soporte extracorpóreo a mediano o a largo plazo? Son factores relacionados con el paciente y son factores relacionados con el procedimiento. Entonces, en el paciente que haya una insuficiencia de la válvula AB, que se nos aumente el gradiente transpulmonar o las resistencias, o que definitivamente sea un paciente con peso bajo para su edad. Vuelve esta misma variable, que es el tiempo de circulación extracorpórea prolongado, y la estenosis de la arteria pulmonar o la necesidad de arterioplastia pulmonar. Dejamos un poco la anatomía y pasamos al segundo componente, que es el ECMO en Glen y Fontan, que hay en la literatura. Es complicado en este punto porque no hay muchos estudios. Realmente es pobre la literatura en este sentido, pero hemos encontrado algunas cosas, ¿cierto? Entonces se dice, la ELSO reporta en la última década más o menos 400 a 500 recién nacidos han requerido este tipo de soporte de todas las organizaciones, de todas las instituciones que hacen parte o que reportan en la ELSO. La terapia venoarterial obviamente ha venido en aumento durante estos últimos años, desplazando un poco la terapia, el ECMO venovenoso. El Norwood. Los pacientes que requieren Norwood, de Norwood que requieren ECMO, están en un porcentaje del 13 al 20%, con una supervivencia alrededor del 40% en los centros especializados, ¿cierto? Son los que vamos a llegar a ese porcentaje. Pero ese porcentaje no ha cambiado desde 1987. Y ustedes van a preguntar ¿por qué? Si cambió la técnica quirúrgica, si ha habido un avance en los dispositivos, en las cánulas. Pues básicamente no hemos avanzado mucho porque se ampliaron las indicaciones. Entonces, pacientes que antes teníamos una contraindicación absoluta, como era un peso menor de 2,5 o menor de 34 semanas, ahora no, ahora ya las tenemos como contraindicaciones relativas. Entonces, cada vez se vuelve más exigente, o sea, cada vez podemos pensar en esta terapia en pacientes, diría uno al final, un poco más extremos. Entonces, nos dicen que las indicaciones para ECMO cardíaco, según la ELSO, neonatal, son hipotensión a pesar de la dosis máxima de 2 medicamentos inotrópicos o vasopresores, bajo gasto cardíaco con evidencia de mala perfusión de órganos terminales a pesar del apoyo médico, bajo gasto cardíaco con saturación de oxígeno venosa mixta o de la venosa central de menor de 50% o bajo gasto cardíaco con lactato mayor de 4. Si tenemos estas 4 condiciones, ya tenemos una indicación para recurrir a la terapia. Y yo hago énfasis en estas 2 indicaciones, porque en los estudios han encontrado que en los pacientes que tienen indicación por hipoxemia o por obstrucción, tienen una supervivencia del 72% al alta, no a la decanulación, al alta. Y los pacientes que tuvieron indicación de bajo gasto tuvieron una supervivencia de 21%. Quiero que recuerden muy bien este dato porque se relaciona mucho con lo que más adelante les voy a presentar. Pero también nos dice, cuando revisamos ECMO en Glen y Fontan, que hay que tener cuidado con este tema, las lesiones residuales, ya que el niño puede que se sometió a Glen o que se sometió a Fontan
puede requerir esta terapia si presenta lesiones residuales en en una cuarta parte de los pacientes van a presentar este tipo de lesión. ¿Qué es lo que se recomienda cuando un paciente está en ECMO? Hacer un cateterismo cardíaco temprano, porque en el estudio de Australia de 123 pacientes que estuvieron en ECMO, encontraron que entre más temprano hacían el cateterismo, mejor era la supervivencia, porque podían corregir esas lesiones que hubiesen quedado, ¿cierto? Entonces el cateterismo no solamente nos da información de esas lesiones en el 80%, versus la eco transesofágica, que solamente nos brinda el 20% de información, sino que podemos corregir. Entonces, un cateterismo cardíaco temprano mejora la supervivencia, permite reintervenciones de esas lesiones de manera temprana. La invitación acá es a que si tenemos niños que requirieron ECMO, pues entonces desde la sala de cirugía o al día siguiente, menos de 24 horas, llevémoslos a cateterismo y miremos qué pasó, por qué está en ECMO, ¿sí? Específicamente para el GLEM, en ECMO, ¿qué nos dice la literatura? En el 2002 empiezan los reportes, un paciente sometido a ECMO venoarterial. Quiero resaltar que el ECMO en estas dos terapias, en el 96% ha sido en la modalidad de venoarterial. En el 2004 ya nos informan de 6 pacientes. 3 llegaron a la decanulación, pero al final 1 sobrevivió a la alta. Y en el 2010, de 100 pacientes, 4 GLEM, no tuvimos ahí sobrevida, pero el STS lo nombra como un empleo de soporte circulatorio requerido en el 0.8% de los casos con una mortalidad buena del 56%, y la ELSO de 103 pacientes, 42 sobrevivieron al alta. Aquí ya empezaban a mejorar los casos. Sin embargo, es bastante complejo llegar a esos porcentajes. Entonces, ¿qué hace que estos pacientes estén en ECMO? En GLEM, aumento de la presión del GLEM, porque se puede dar un aumento de la presión porque hay una obstrucción anatómica, es muy importante valorarlo. Aumento de las resistencias vasculares pulmonares, posiblemente haya una insuficiencia de la válvula AB que nos conduzca a esto, un aumento de la presión diastólica ventricular y una seguida restrictiva con una función disminuida ventricular de la válvula AB. Todo esto lleva a un compromiso hemodinámico importante para que los pacientes requieran. ¿Qué pasa ECMO en el Fontan? Menos estudios aún. Un estudio de 234 pacientes reportan una supervivencia del 47 al 50%, sin embargo la ELSO reporta una supervivencia del 35%. Y si miráramos un momento en retrospectiva, el Norwood reportamos una supervivencia en ECMO del 31%, entonces estamos en los extremos. 31% de supervivencia para el Norwood, 35% para el Fontan y posiblemente 40% de supervivencia para el GLEM. ¿Qué hace entonces que los niños requieran ECMO en este estadio Fontan? Entonces vamos a pensar o vamos a ubicar al paciente en estas 3 fases. La fase temprana hay una obstrucción anatómica que lleva una inestabilidad hemodinámica y generalmente van a presentar estos pacientes arritmias. ¿Qué tipo de arritmias? FA. Cuando se dan estas 3 fases vamos a hablar de un Fontan fallido, ¿cierto? O de un GLEM fallido. En la fase media ya hay una disfunción ventricular y hay compromiso de otro órgano. Pero en la fase tardía, ya sea enteropatía perdedora de proteínas, que alcanza un porcentaje hasta del 25%, bronquitis plástica, cirrosis e insuficiencia renal. Si estamos en cualquiera de estas 3 fases que estemos, el niño puede requerir ECMO. Entonces, ahora sí, vamos a presentarles nuestra experiencia, ¿cierto? Del 2018 al 2020, quiero decirles que nosotros todavía no hemos conectado pacientes de Norwood,
De hecho, como grupo, no teníamos pensado ofrecer este tipo de soporte en este síndrome, pero a medida que fuimos ganando experiencia y que fuimos depurando un poco nuestra curva de aprendizaje, pues entonces en el 2018 tomamos la decisión como grupo de ofrecer esta terapia en esta población. Entonces, de los 36 pacientes que nosotros hemos conectado en ECMO, el GLEM representa el 11%, el Fontan el 14%, el 75% hace parte de otras patologías, tetralogía de Fallot, ALCAPA, trasplante cardíaco. Es un abanico de otras enfermedades. Nosotros solamente en la población neonatal y pediátrica hemos conectado pacientes en la modalidad de venoarterial. 4 para el GLEM, 5 para el Fontan. Generalidades, entonces todos tuvimos un inicio en la UCI. ¿Por qué les hablo de esto? Y es mi primer punto, porque cuando revisamos la ELSO y todo lo que está relacionado de ECMO con síndrome de ventrículo izquierdo, pues dicen que los pacientes que iniciaron en el quirófano posiblemente son los que van a estar más comprometidos porque tuvieron una incapacidad para destetarse de la circulación extracorpórea. Pero otros grupos van a decir, no, es que los niños que estaban en UCI, si pasa un tiempo prolongado para iniciar el soporte mecánico, estamos entrando en una fase de acidosis, de hipoperfusión y de riesgo del resto de los órganos. Entonces, digamos que inicie en el quirófano o que inicie en la unidad de cuidados intensivos, lo que realmente impacta en la supervivencia es que lleguemos a tiempo con esta terapia. Empleamos bomba centrífuga, oxigenador Videco. Ustedes ven acá a la derecha, este es nuestro circuito, así nos configuramos con el paciente con la cabeza cerca al circuito. El oxigenador es Videco, el primado se hace con 50 a 100 cc de glóbulos rojos, es decir, con empleo de glóbulos del 10 al 20 a 20 cc por kilo en el inicio del ECMO. Y este estudio me pareció interesante, es de un grupo español del 2019, lo publican en agosto del 2019 y hacen de manera juiciosa cuáles son los requerimientos de glóbulos rojos, de plasma y de plaquetas. Y ellos dicen, miren, en los primeros 3 días, los pacientes en ECMO neonatales van a requerir 34.4 cc kilogramo día de glóbulos rojos, de plasma fresco congelado 26,6 y de plaquetas 21,1. Nosotros aún no hemos medido con esa rigurosidad el volumen exacto, sabemos que arrancamos de 10 a 20, pero pues no lo hemos medido en el tiempo como ellos. Sin embargo, lo importante acá es tener un balance, que no caigamos en la hemorragia que lo pueden presentar la mayoría de los niños y tampoco en la trombosis. ¿Y por qué trombosis? Porque es que con los neonatos vamos a viajar a flujos muy bajos que a veces ponen en riesgo el circuito por la formación de coágulos. Entonces, es importante tener un balance aquí en este parámetro. El flujo de la bomba se da de 80 a 100 cc por kilo. Sin embargo, cuando hablamos de flujo, diría uno que algunos autores para el flujo del GLEN proponen entre 120 y 150, porque tenemos que tener un GLEN, entre comillas, bien drenado, para no arriesgar o para no disminuir la presión venosa cerebral al tener un aumento considerado la presión venosa central, ¿cierto? Y en el Fontan, pues un flujo un poco menor. Sin embargo, nosotros para todos los niños manejamos este flujo. Y una FIO2 del 100%. Las variables. Entonces, el procedimiento de GLEN lo hicimos en 4 pacientes, edad de 4 a 7 meses, peso
la mediana de 6,48, género masculino el 75%, femenino 25% y unos días en ECMO que nos superan 8,75. No digo que nos superan porque vamos a ver el otro cuadro. El Fontan tuvimos 5 pacientes, una edad entre 5 y 7 años, peso la mediana de 17,35, género masculino el 80%, femenino el 20% y días en ECMO es nuestro promedio para casi toda la terapia, 4,8. Que nos dispara acá un poco en el ECMO, un paciente que tuvimos 17 días conectado a la terapia, se nos sale un poco ahí del rango, pero básicamente estamos a 4,8. Los días en ECMO son fundamentales y sobre todo en los pacientes neonatales y pediátricos. Y se dice que cuando los días de ECMO superan entre el 12 y el 14, la probabilidad o el porcentaje de supervivencia es mucho más sombrío. Tipo de canulación en nuestros pacientes, el 56% fue periférico, con una canulación en la carótida y en la yugular derecha y con una cánula accesoria en femorales. El grupo de perfusión de nuestra clínica hizo este resumen de las cánulas. Solo pienso que va a variar porque incursionaremos en las próximas 2 semanas unas cánulas femorales que creo que nos van a aliviar algunos problemas que hemos tenido, sobre todo de resistencias y de trombosis, que lo vamos a ver ahorita, pero básicamente así tenemos estandarizado nuestras cánulas, el flujo máximo y la presión a la que vamos a viajar. Con relación a la canulación, los estudios no dicen cuál es superior, si el central o el periférico. Sí sabemos que en el Fontan, por ejemplo, se irán más al periférico. En el central, el central será la primera elección para los pacientes luego de choque poscardiotomía. Y básicamente, la canulación central, ¿qué problemas trae consigo? La hemorragia. Se presenta mayor hemorragia, mayor sangrado, lesión de los vasos e incluso hay artículos que han descrito trombo en la aorta y que la cánula en la aorta va a aumentar la poscarga para ese ventrículo que ya, como lo vimos anteriormente, tiene algo aumentado este parámetro. Y el periférico van a generarse complicaciones neurológicas, disección de la carótida y eventos embólicos. Entonces ya es a criterio y de acuerdo a la experticia de cada grupo, elegir una u otra técnica de canulación. El éxito siempre será las cánulas que tengamos a disposición para hacer una u otra estrategia. El empleo de terapia de reemplazo renal lo tenemos en el 67% de los pacientes. Hablar de terapia de reemplazo renal es algo muy importante porque algunos grupos la van a definir como en ECMO como la duplicación del valor de creatinina sérica pre-ECMO. Es multifactorial definitivamente, está relacionada con el bajo gasto, con el CIRS, con las transfusiones de hemoderivados que tenemos, con la hemólisis. Y se dice que hasta el 70% de los pacientes van a desarrollar esta lesión renal y de ellos la mitad o un poco más de la mitad va a requerir terapia de reemplazo. Algunos grupos también utilizan el SCUF, es decir, el hemofiltro convencional que empleamos para la circulación extracorpórea en el circuito de ECMO para disminuir la sobrecarga hídrica que presentan los pacientes en las primeras horas o incluso en los primeros días del inicio de la terapia. Nosotros no lo tenemos profiláctico como ellos lo mencionan, simplemente iniciamos con diuréticos y hemos pasado la fase aguda, pues ya, y aún tenemos un balance hídrico con tendencia a estar positivo, entonces empleamos el SCUF. ¿Cómo lo hacemos? Pues entonces es el mismo hemofiltro que empleamos para la circulación extracorpórea. Tenemos un protocolo de purga de 250 unidades de heparina en 250 centímetros de solución salina, lo purgamos fuera y lo conectamos al circuito extracorpóreo veno-arterial.
Las indicaciones, entonces el 44.4% fueron por hipoxemia severa, el 22.2% por disfunción univentricular, el 11% choque mixto, un paciente que hizo RCP, lo sacamos y lo conectamos, y una paciente que tuvo obstrucción de Glenn, se llevó hemodinámica, se puso stent, continuó con hipoxemia, se conectó, pero no sobrevivió a la decanulación, pero no sobrevivió a la... Esta variable es muy importante para nuestro grupo. Es coordinotrópicos y vasoactivos, el BIS. Desde el 2014, 2013 más o menos, estamos hablando de esta variable como un predictor de morbimortalidad en los pacientes que entran a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, y nosotros también la evaluamos en nuestro grupo. ¿Y qué encontramos? Que el score de inotrópicos, es decir, la cantidad de soporte farmacológico que tienen estos pacientes, estaba en 34, la mediana, precanulación, pero con un descenso en las primeras 12 horas del 70 al 80%. Y quienes presentaron este descenso, pues fueron los que pudimos decanular con éxito y también están vivos al alta. Cuando nos vamos a la literatura y miramos qué otros grupos han considerado esta variable, nos encontramos con este artículo. Y quiero que aquí seamos muy agudos en algo. No estoy con configuraciones veno-venosa y nosotros estamos en veno-arterial. Lo que quise acá, o por lo que les traje este artículo, es porque ellos comparan la variable BIS y encuentran exactamente lo mismo que nosotros. Entonces ellos cogen una población de 110 pacientes, 87 veno-venoso, 10% veno-arterial y el otro 3% veno-arterial. ¿Y qué encontraron? Que había una disminución del BIS en las 4 a 6 horas, de las 4 a las 6 horas, incluso hasta las 12 horas después de iniciar la terapia, importante. No dicen cuánto, dicen que una disminución, pero en lo que sí hacen énfasis es que cada aumento de 5 puntos después de 24 horas disminuye en un 80% la probabilidad de supervivencia de estos pacientes, ¿cierto? Entonces me parece muy interesante, habrá que seguir ahondando en este tema y creo que hacia allá tenemos que mirar. Complicaciones clínicas, hemos tenido 2 neurológicas, encanulaciones periféricas, 2 torácicas, una abdominal y una hematológica. Complicaciones mecánicas, no hemos tenido trombosis del circuito, pero sí de una de las venas, una de las cánulas venosas en la femoral. Ahí tuvimos trombosis, se pinzó, se retiró la cánula, se recanuló y pues afortunadamente no pasó nada más. Esta es una de nuestras pacientes de ECMO, entonces como ven, está canulada en cuello, fijamos con una banda. Y algo muy importante que hemos aprendido a lo largo de nuestros casos, y lo pongo en esta imagen, y esta es una invitación a evitar la decanulación, que tiene una mortalidad del 100%, también hemos tenido, afortunadamente, la paciente, la bebé salió, pero la idea es dejar esta C o esta U y hacer la fijación, porque cuando hacemos la fijación de manera recta, favorecemos la tracción, y esa tracción puede hacer que se vaya desplazando la cánula, y no son cánulas de una longitud muy grande, entonces esta es una precaución. La supervivencia finalmente entonces para el Glenn. En la decanulación, los niños que alcanzamos a decanular, 75%, pero la supervivencia al alta, un 25%. Y la supervivencia en el Fontan, en la decanulación, 100%, o al momento de la decanulación, 100%, y al alta, al 80%. Con una supervivencia global que nos sitúa igual que los otros grupos, del 56%. ¿Qué podemos concluir entonces? Que este síndrome es una patología amplia que requiere un equipo consolidado para responder a los constantes desafíos,
Los centros expertos debemos empezar a reportar las experiencias, puesto que esto puede aportar en la literatura a que se empiecen a hacer incluso score y a que tengamos parámetros fijos que comparar o que evaluar cuando llevamos a estos niños a este soporte mecánico. Y definitivamente debe haber un dinamismo en los protocolos. Los protocolos que hace 3 o 4 años construimos con unas bases y con una suficiencia académica, posiblemente hoy los tengamos que replantear. Pero eso no está mal, antes al contrario, es lo que debemos hacer a medida que crecemos como grupo. Incursionar en nuevas tecnologías, nuevas cánulas, oxigenadores y demás que validen en el tiempo nuestra experiencia. Agradecemos entonces a Terumo por este espacio que nos brinda, a todos ustedes por haberse conectado. Y bueno, empezamos las preguntas. Mónica, mil gracias. Una conferencia bastante completa e interesante. Los invitamos a realizar sus preguntas a través del chat y a confirmarnos, por favor, su asistencia a través del link que hemos ido dejando en el chat. Si alguien quizá tiene alguna pregunta, también tenemos la opción de activar su micrófono para ponerse en contacto con Mónica. Buenas noches. Durante el ECMO, ¿qué parámetros de oxigenación utilizan? FiO2 y PaO2. Entonces, nosotros utilizamos una FiO2 del 100%. Cuando entramos al paciente a la terapia, estamos en un momento de hipoperfusión, entonces necesitamos optimizar todos los parámetros, ¿cierto? Vamos a liberar al paciente de la ventilación mecánica y uno de los parámetros que se liberan en el ventilador es la FiO2. Entonces, se hace una descarga de FiO2 al 21. Una vez hemos alcanzado el flujo objetivo y tenemos saturaciones de 80-85%. Cuando hacemos la evaluación de gases en línea, pues vamos a tener obviamente una presión arterial de oxígeno postmembrana aumentada a 250, 200, 250, ¿cierto? Pero en sangre, pues vamos a tener las mismas para un paciente inglés. Mónica, muchísimas gracias. Esperemos un momentico, a ver si de pronto tenemos alguna otra pregunta a través del chat o activando sus micrófonos. En su experiencia, en pacientes posquirúrgicos de Fontan en conexión con ECMO que presentan bajo gasto, ¿cuánto tiempo espera en ECMO si hay un fracaso de Fontan? Bueno, realmente los 5 pacientes que hemos tenido han tenido una respuesta favorable. Nosotros tenemos un promedio, una mediana mejor, de 4,8 días. El ECMO es muy dinámico desde que inicia, es decir, nosotros buscamos rápidamente por qué estamos en esa situación, por qué el niño llega a requerir soporte mecánico. Si tenemos que hacer cateterismo, lo hacemos, si hay una obstrucción, lo hacemos, eco temprana para saber cómo está la válvula, óxido nítrico, si es por el lado de las resistencias. Entonces, realmente empezamos desde la hora cero del ECMO a buscar las causas que nos llevaron a que el niño tenga o que necesite soporte mecánico. ¿Cierto? Nosotros estamos ligados, nosotros llevamos 10 años con el programa de ventrículo único. Entonces, digamos que es todo un grupo multidisciplinario que lleva bastante tiempo formándose en este tipo de patologías y que realmente son muy agudos y nos ayudan mucho.
Gracias, Mónica. Tenemos por acá otra pregunta. ¿En el Fontán es más favorable el ECMO? Voy a responder traduciendo favorable en supervivencia. Y si es favorable en supervivencia, tengo que decir que el reporte de la ELSO tiene para el Norwood una supervivencia del 31%, para el Fontán del 35%, para el Glenn del 40%. Nada escrito en definitiva, o sea, nada como última palabra, pero esos son los números que nos rodean en supervivencia. Si favorable quiere decir supervivencia, no sé a qué se refiere. No sé si le di respuesta. Bueno, voy a esperar un momento a ver si de pronto Janet nos aclara un poco más la pregunta. Okay. ¿Me podría por favor explicar en qué posición quedan alojadas las cánulas venosas en los pacientes que tienen un Fontán? Entonces tenemos una en la yugular, siempre canulamos la yugular, y una en la femoral, la vena femoral. Y nos vamos en Y. Vale, muchas gracias. Sí, Mónica, Janet dice que sí, era hablando de la supervivencia, entonces creo que le diste respuesta a la pregunta. Gracias. Janet, recordemos que en esas 3 fases que hay que considerar en el Fontán, la fase tardía es muy compleja y puede significar muchos retos para el equipo que conecte a los niños en fase tardía del Fontán. Entonces hay que tener eso en cuenta porque son niños que ya entran con falla renal, con enteropatía perdedora de proteínas, entonces son todo un desafío. Mónica, muchísimas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias por el tiempo, por haberse conectado. Es un tema que no se puede abordar en 40 o 50 minutos. Posiblemente nos encontremos más adelante para hablar cómo se comportan en circulación extracorpórea, que ahí también hay bastantes retos de nosotros los perfusionistas y del equipo. Muchísimas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias. A través del chat acabo de dejarles de nuevo el link a través del cual pueden hacer su ratificación de la asistencia a esta conferencia. Los esperamos el día jueves a las 7 de la noche. Tendremos nuestro siguiente encuentro a través de Rompiendo Fronteras Perfusión, en el cual hablaremos acerca de las consideraciones en el tratamiento quirúrgico de la patología del arco aórtico en los pacientes adultos, nuevas aproximaciones desde perfusión. Muchísimas gracias y nos encontramos de nuevo el jueves. Que tengan buena noche. Hasta luego.